Pero no solo de pan vive el hombre, y no solo con aulas prefabricadas se forma la educación de un pueblo. Más importante que el aula es el profesor. Privilegiado al tener acceso a una formación académica. Jaime Torres Bodet nace en la Ciudad de México el 17 de abril de 1902. Desde pequeño mostró un gran interés por la naturaleza. En su niñez tuvo acceso a la poesía francesa, al heredar sangre extranjera por parte de su madre. Y así fue como surgió su interés por la poesía y la escritura. Siendo un diplomático, ensayista, poeta, escritor y funcionario público, entró a los 19 años a trabajar como secretario de la Escuela Nacional Preparatoria, para posteriormente, en 1921, ser llamado como el secretario particular de José Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública. Teniendo una visión de futuro, crecimiento y mejores oportunidades para modernizar al país dentro de las ciudades en lugar del campo, el presidente en turno, Manuel Ávila Camacho, llamó a los mexicanos a un concepto de unidad nacional bajo sus proyectos más destacados en su primer cargo como secretario de Educación Pública y siendo a su vez el tercero dentro del gobierno de Manuel Ávila Camacho de 1943 a 1946. Uno de dichos proyectos fue la campaña nacional contra el analfabetismo, lo cual se ejecutó en 3 etapas: planeación, realización y evaluación, logrando alfabetizar a 2.411.331 personas a partir del año 1944. También se mandó crear cartillas especiales para la enseñanza de la lectura y la escritura en varios dialectos como el tarasco, añadiendo algunas imágenes alusivas a cada región y cultura del país. Unificó a los profesores a nivel nacional, creando el CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En 1945 creó el Instituto Federal de la Capacitación de Magisterio. En 1946, Bodet redactó el artículo 3 constitucional, con la intención de cambiar el sentido socialista que tenía anteriormente y desterrar a la Iglesia de su influencia en la educación. Este artículo se ha mantenido casi sin modificar. En diciembre de 1948, Torres Bodet se une como director general del organismo de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, creada en 1946 por países latinoamericanos, a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Ocupó el cargo de embajador de México en París, de 1954 a 1958. Con una experiencia más marcada al viajar al extranjero y tener cargos públicos destacados como el anterior, Torres Bodet se hizo presente en su segunda intervención como secretario de Educación Pública de 1958 a 1964, con proyectos más importantes. Uno de los más sobresalientes fue el Plan de 11 años, que buscaba la obligatoriedad de cursar 11 años de educación básica, 2 de preescolar, 6 de primaria y 3 de secundaria, con el propósito de obtener una carrera técnica y de este modo integrarse al mundo laboral. En este mismo periodo creó el CONALITEC, Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con el objetivo de que todas las personas tuvieran acceso a una exigencia de justicia social y educativa que se venía arrastrando en sexenios anteriores. Jaime Torres Bodet buscó que la mayoría de la población fuera alfabeta, que las personas que supieran leer y escribir enseñaran a otras para de este modo acelerar el proceso de modernización. Refuerza al magisterio y aumentó el presupuesto de la SEP, construyendo así un aproximado de 21,000 aulas en todo el país durante ese sexenio para mejorar los espacios de aprendizaje. Encargó al CONALTE, Consejo Nacional Técnico de la Educación, creado en 1957, la revisión de los planes y programas de educación preescolar, primaria, secundaria y normal. De 1970 a 1971 regresa como embajador de México en Francia.
Es considerado como uno de los mejores escritores del país y a su vez como uno de los más destacados secretarios de Educación Pública en México por su contribución a la formación académica. Si queremos educar a los niños de México para libertad y democracia, debemos enseñarles, antes que nada, a ser verdaderamente libres y adquirir el arte de gobernarse a sí mismos, eliminando los procesos de mecanización y de ciega obediencia.